qué sentías físicamente? Me decías, 8 meses enfermo. Pucha, era desesperación, era que te querías volver loco, era cansancio, eran náuseas, rechazo a la humanidad, era un rechazo total. Uno de mis brazos, especial, no sé si era el izquierdo o el derecho, yo no lo miraba bien, era como que si fuera otra cosa, como si hubiera un martillo ahí. Empecé a tener visiones terribles, se me formaban tipo espejos frente a mí, chiquititos, Mientras que estabas y despierto. veía, sí, y veía entidades que me querían comunicar algo, pero yo lo rechazaba, yo peleaba con ellos. Incluso había situaciones en donde yo no dormía toda la noche. Yo me tenía que ir al parque a llorar, a pedir explicaciones a Dios en aquel tiempo, que yo creía en un Dios en aquel tiempo. Qué es esto, no? Y si es así, ¿para qué tengo que vivir ya? O sea, no, es que no era vida, es que no era vida, era una cosa que si he resistido tanto por algo es, ¿no? Era algo que no se lo decía a nadie. Es una cosa terrible eso. Es muy fuerte, entonces felizmente llegué a mi antiguo terapeuta, yo quise que me enseñe, pero no me enseñó lo que yo quería. Él, él tuvo un plan conmigo, él quería que yo, digamos, heredara su arte, así para que me entiendan, ¿no? Él como que me estaba guiando, pero no de una manera positiva. Entendí que él tenía sus intereses aparte. Hay que entender que cada ser humano tiene sus intereses, ¿no? Entonces yo lo rechacé. Yo rechacé y cuando yo rechacé eso, otra vez llegaron a visitarme cosas feas. Él ya no me ayudó. Entonces yo ahí fue en donde empecé a irme por otras ramas holísticas, alternativas, empecé a probar, a mejorar, claro, pero sabía que algo no estaba bien aún. Había cosas más que infundir, infundir, infundir. Entonces empecé a estudiar otros tipos de conocimientos, otros tipos de artes, entonces solo, o sea, ya no pertenecer a nadie. Acá hay algo bastante importante. El estar solo es no estar conectado y vinculado con nadie. Es estar contigo, con tu corazón y aprender este tipo de técnicas cuando tu conciencia, o sea, cuando tu sentir diga que es algo que sí te va a servir. Entonces ya cuando ya me empecé a empoderar por mí mismo, empecé a darme cuenta que estas cosas empezaron a solas, a disminuir. Y acá estoy tranquilo, he superado bastantes cosas de esto, hay personas que sufren de esto, yo los ayudo de vez en cuando porque tampoco no me da tiempo y tampoco quiero dedicar mucho a esto, pero la experiencia me ha ayudado a comprender todos estos métodos, ¿no? ¿Y cómo es que ellos vienen a vos? Existe gente de que de una manera u otra tiene este tipo de percepciones también, como que se reconocen, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer amistad, empezamos a dialogar. Entonces en ese diálogo surgen todos este tipo de temas que llaman mucho la atención. Entonces así sucesivamente, de una manera u otra, llegaban a mí porque sabían que yo ciertamente manejaba ciertos conocimientos y yo les daba lo que yo sé hasta donde podía, porque tampoco tú no le puedes hablar mucho a alguien de que no comprende mucho, ¿no? O sea, tú ya sabes a quién, hasta dónde llegas con diferente gente, porque hay gente que no te va a entender, es más, hasta con gente que no se puede hablar nada de esto. Eso yo lo he entendido ya, que no se puede hablar. Hay que saber con quién hablas de esto. Hay gente que viene con diferentes síntomas de parálisis del sueño, de brujería o de cosas de dolor de cabeza y ahí sí puedo yo ya explicarles y ahí ellos sienten una mejoría. Había algo que me llamó la atención. ¿Qué es lo que pasó cuando vos viajaste a Tenerife? Eso fue terrible. Esa historia es más, espero algún día contarlo todo con lujo y detalle. Pucha,
Eso fui premiado todo, porque yo llegué a Canarias con la intención de yo estar con mi expareja en aquel tiempo. Esa fue mi intención pura, pero lo que yo me encontré ahí fue desde que pisé ese lugar, ya sentí algo que no estaba bien, algo que es esto. Los primeros 3 meses, tranquilos, bien, pero yo ya sentía la carga, algo muy raro pasaba por ahí. Y me fui enfermando, me fui enfermando, me fui enfermando, dolores de cabeza, náuseas, me enfermé de todo, de empacho del sol, del aire, de todo. Y las fiestas que se hacen allá, las fiestas de los pueblos, de todas esas zonas, todas son rituales, todos son con referencia a estas entidades. La mayoría, por lo que he notado, de que ahí no saben que están invocando cosas ahí, pero ellos viven en su fiesta, ellos viven en sus costumbres. Y ahí yo sentía de que las vibraciones llegaban terriblemente y como yo era muy perceptivo, yo las absorbía y yo salía muy mal de ahí. Y mi expareja se quedaba un poco impresionada, pero ¿por qué yo estaba mal? Incluso yo vivía a 10 minutos de las pirámides de Weimar, que son unas pirámides en donde ya se descubrió de que eran reales y que cuando yo entré a ese lugar tuve una lucha tremenda ahí. Yo cuando yo llegué a entrar a esas pirámides, desde que pisé ese lugar que era adentro, tuve una lucha que no me lo voy a ver nunca. No sé, o sea, algo de que es como si hubiese llegado el diablo, así para que me entiendas. Es como si, supongamos que tú estabas esperado ahí por bastante tiempo. Entonces, tú al llegar a ese lugar, sientes la presión que no te querían. Yo sentía que no me querían ahí. O la energía era tan fuerte que yo no lo soportaba, que no sabía cómo explicarlo, pero la cosa que yo luché contra eso. Mi expareja se preocupó porque todos estaban felices ahí, todos estaban tomando fotos, todos estaban paseándose, pero yo estaba sufriendo. Y hasta que no salí, que estuvimos cerca de 2 horas, hasta que no salí de ahí, llegó paz. Entonces me pude dar cuenta que algo pasaba ahí. Entonces, es muy probable, ya dentro de los estudios que yo he hecho ya últimamente, es muy probable de que yo ya haya estado ya en ese lugar. Yo ya haya estado, por eso que no es casualidad que yo haya estado justamente en las pirámides de Weimar que quedaba 10 minutos. Y me fui a vivir ahí un tiempo y pasé todo lo que pasé. No es casualidad nada. Entonces, vigilando bien este estudio que hice hace algún tiempo atrás, es muy probable que yo haya vivido en esa zona, entonces yo haya estado haciendo algunas cosas que quizá no estoy muy seguro si positivas o negativas, porque esto puede ser para alguna tribu pudo haber sido algo bueno y para otra ha sido algo malo. O sea, es que no sé, pero acá la cosa es que fue un rechazo muy fuerte. Y ahí conocí a una curandera justamente que vivía por ahí, que se quedó sorprendida porque quedé tan mal, que me hizo un tipo de oración que al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, oye, nunca en mi vida he visto, es como si tuvieras un imán dentro de tu cuerpo, porque todo lo estás absorbiendo. Entonces ahí empecé a darme cuenta que lo que mi antiguo terapeuta a mí me había dicho era real. O sea, no es la única persona que se dio cuenta de eso, pero entonces, ¿por qué tengo eso? Esto, yo en aquel tiempo, yo no comprendía tener algo que te está haciendo daño. Allá en Canarias, ahí se manejan muchas energías oscuras y hay mucho fenómeno extraterrestre, bastante fuertes allá, es muy fuerte, incluso se van a hacer vigilias justamente por ese motivo, por esa zona. Entonces, yo no sabía en aquel tiempo que esto se estaba efectuando allá. Yo desconocía todo esto. Es como si me hubiese ido a la boca del lobo. No es porque sea la gente mala, ¿no? Sino porque para mí, ¿entiende? Entonces eso me reventó por completo. Me destruyó. Incluso habían tipo, ¿cómo te digo? Entidades de que yo las veía entrar a mi habitación de negro, bien protegidas de lo que hay en negro para que no los vieran, como tipo mantas negras, ¿no? Llevaban a hacerme daño directamente y yo peleaba contra eso. Mi expareja estaba loca con eso porque ella dice que nunca había vivido eso, pero me empezó a creer. ¿Te sentía que vos te sacudías en la cama o algo? Sí. Claro, 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 claro. Por supuesto, porque incluso ella me llevó a diferentes sitios allá de que eran curanderos
y le habían dicho de que lo que yo tenía era algo muy fuerte que me estaba siguiendo allá. Y mi antiguo terapeuta, nunca me voy a olvidar que él a mí me dijo, oye Lucho, cuando me habló por teléfono, regrésate ya, pero ya. O sea, pero yo no quise regresarme porque yo no quería darle gusto a estas fuerzas, pero bueno, ya no aguanté, pasaron cosas que pasaron y ya me tuve que retomar, ¿no? Cuando regresé, ¿Eso frenó? muy mal. No, 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 no. Yo ya regresé con toda la carga que yo había absorbido ahí. Entonces yo en aquel tiempo conocí una organización que es muy parecido al Reiki. Entonces estuve ahí 5 años aproximadamente. Empecé a practicar mi posición de manos y ahí tuve una mejoría, tuve un equilibrio, pero yo sabía que eso no era lo mío, solamente estuve como un proceso nada más ahí. Fue un proceso más que yo tenía que aprender para llegar a otro. Entonces ahí fue cuando yo me separo y yo me rompo y ahí empecé a estar solo, que es hasta el día de hoy. Eso fue en el 2018 o 2017. 2018 o 2017 fue. Entonces, desde esa fecha hasta el día de hoy empecé a estudiar muy seriamente estos casos en diferentes sitios, escuelas de que enseñan esto, pero también hay que tener claro, la mayoría de escuelas o de gente que enseña esto son gente que te llevan a lo mismo. O sea, son gente de que, es que estas entidades, estas fuerzas, manejan organizaciones holísticas de diferentes tipos. Entonces, uno se va inocentemente a estudiar casos ahí pensando que es algo bueno, pero no, es más de lo mismo. Tú vas ahí y empiezas a conectarte con estas entidades, porque te enseñan a conectarte sin que tú lo sepas inconscientemente con estas entidades. Entonces, yo me volví un enfermo desconfiado a discernir a dónde me voy, ¿no? Si algo no me cuadraba de algo, no lo hago. Si algo no lo hago, no lo hago, no lo hago, no. O sea, quizá exagerado en algunas cosas, sí, obviamente, pero digamos que esta desconfianza o esta misma experiencia que yo he pasado, por lo que he pasado mucho, mucho tiempo, me ha llevado a discernir muy bien esto. Y no, por ejemplo, me han invitado, por ejemplo, a sesiones de ayahuasca o vigilias a no sé qué, o hacer esta práctica, o las herramientas de Access, o hacer este tipo de terapias reconectivas, oye, vamos al cerro que vamos a hacer una mesada, de que bajan no sé quién personas. No. ¿La mesada vendrá a ser como una vigilia, así? No, no No, sé la bien. mesada viene a ser una sesión de chamanería, en donde hacen invocaciones. Incluso hay chamanes de que invocan ángeles, disque ángeles, que no lo son, pero bueno, así lo trabajo. No, no me voy a esas cosas, porque ya me di cuenta que mientras que la persona se conecte afuera, externamente a algo, no, por ahí no es el camino. Es desde mi experiencia, ojo, es mi Sí, opinión, sí. porque hay personas que no. Entonces, haciendo caso a mi interior y a conectarme siempre desde mi interior es lo que me ha ayudado a zafarme de todas estas cosas. Sí. Pero dentro de todos los seres que has visto, ¿cómo describirías a cada uno de los que viste? A ver, este tema es un poco, digamos, complejo porque hay que tener un poco de cuidado. Como te dije antes, existen incluso humanos o entidades astrales de que ellos pueden disfrazarse, ponerse una imagen, digamos, de un reptiliano, de un rubio, de un nórdico, o de un gris, o de un puma. Entonces tú estás pensando ahí de que son exactamente extraterrestres los que te están visitando, pero en realidad no lo son. Pueden ser entidades, incluso humanos, que saben manejar esto y están jugando contigo. Ahí hay que tener un poco de cuidado. Entonces, de mi experiencia personal, como yo la he venido hasta el día de hoy, siguiendo bien, muy cuidadosamente, cuando yo le echo caso más a esto fue un tiempo atrás en donde yo aprendí ciertas técnicas de quitarme cosas de influencias extraterrestres o intraterrenas. Entonces, cuando yo empecé a practicar esto, justamente es en donde yo empecé
a sentir que estas fuerzas me... Es como, por ejemplo, que a ti te ponieran un radar, como un radar dentro de tu campo electromagnético, ¿no? Entonces, este tipo de radares es como para que me entiendas, como que lo han calibrado, así para que me entiendas, como que lo han calibrado para que detecte si te lo quitas o no te lo quitas. Hasta ese punto existe estas cosas. Yo al principio, yo me rehusé y decía que tanto va a ser, no lo creo. Pero hasta Pero que no, hasta que si no lo te quitas comprobé. o no te quitas, ¿qué cosa? No, ahí no te entendí bien. Son como radares, son como botones, dispositivos etéricos, porque son etéricos, son como botones etéricos, de que se van paseando por todo tu aura y tiene una programación que da un aviso a alguna entidad o algún extraterrestre que te esté controlando o a un grupo de extraterrestres, porque en esta humanidad existen muchos grupos de extraterrestres de que dominan inconscientemente a gente como si fuera su tribu, como si fuera su corral, su ganado. Y ellos ponen un tipo de signo, un tipo de radar. Entonces yo al principio yo no creía en esto, pero ya cuando empecé a quitarme este tipo de cosas, empecé a sentir que efectivamente dentro de nuestro campo electromagnético existen cosas que se mueven y hay que quitarlas. ¿Qué hacen ahí esto? ¿Qué tiene que haber? Y acá hay algo importante. La visión que uno pueda ver, hay que desconfiarlo. No, acá hay que sentirlo. Por ejemplo, si yo veo un extraterrestre, o yo veo a un radar, o veo esta cosa, voy a desconfiar. No, hay que sentirlo, porque tú lo vas a sentir. Entonces hay que quitarlo. Y cuando lo quitas, hay un efecto positivo en ti. Sientes que algo salió. Entonces, cuando empiezas a quitarte todas estas cosas, digamos dispositivos o implantes, como algunas personas dicen, entonces ahí es estas fuerzas que te han estado manejando durante un tiempo empiezan a visitarte. Y ahí es en donde yo pude comprobar que efectivamente existían. Una vez, esto fue lo que más me impresionó. Yo desde hace muchos años atrás, yo sentía por esta zona de acá, a veces yo me levantaba con una sensación de dolor, muy extraño. A veces. A veces soñaba cosas raras, pero yo no recordaba. Entonces, cuando yo empecé a practicar este tipo, empecé a quitarme estas cosas de acá. Y esa misma noche, O sea, vos por eso decías, vos que lo sentías, ¿no? Pero después claro, cuando fuiste a ver qué estaba ahí, que como que hiciste una introspección, así como una meditación, exacto, para ver qué exacto, había en tu cuerpo, digamos, así como un sí, escaneo, percibiste que había sí, algo ahí para sacártelo. Ahí exactamente. Y voy. me lo saqué. Sí, Y me lo saqué. sí. Y esa misma noche me visitaron las personas de que justamente, personas no, eran unas personas horrorosas, me llevaron a su campo, que era lo más parecido a a un hospital, pero lleno de camillas botadas y con tipo cuartos que tenían a personas ahí echadas. Y yo decía, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? Y entonces ahí yo empiezo a ver a unas personas horribles, pero eran horribles, que justamente te absorben la energía con su boca y me la pusieron acá. Entonces, estaba yo tan manejado en aquel tiempo, inconscientemente, de que ya yo me veía a mí que yo daba incluso a esto. O sea, como un automático que me lo daba. Y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? Yo no puedo hacer esto. Entonces, me lo volvieron a poner y yo me despierto con la misma sensación. Uy, dije, acá está. Ya te fregaste, dije, ya te jodiste porque ya te vi. Claro. Entonces, al día siguiente vuelvo a hacer mi introspección, lo vuelvo a sacar y me quisieron llevar otra vez ahí. Entonces ahí fue donde yo tuve un confrontamiento ahí directo. Entonces, hasta ahí se acabó. Hasta el día de hoy ya no siento eso. Entonces ahí yo me pude dar cuenta de que estas fuerzas pueden manipularte de una manera terrible, sin que la persona esté por enterada para toda su vida. Por eso que es peligroso. Hay que darse cuenta, hay que tener cuidado. Y así
me han pasado también situaciones de otras maneras, de que he visto, que me han visitado y he tenido que repeler y hasta que se cansan, pues, ¿no? Y hay que seguir porque cuando te descuidas te pueden poner o no, te pueden visitar y hay que estar atento en este aspecto. ¿Sentiste algún otro tipo de implante en otro lugar? ¿O ese fue el único? No, tenía bastantes, te lo colocan en toda la columna vertebral, en toda la columna, desde el coxis hasta la coronilla. Ellos te lo pueden colocar en diferentes partes del cuerpo, dependiendo cómo te quiera manejar, porque no todas las personas tenemos digamos, los mismos implantes o larvas o dispositivos. No. De acuerdo a cómo ellos te quieran manejar, te lo van a colocar. Y esos implantes tienen un programa establecido. Y esos son los más difíciles de sacar, los programas, porque tienen una tecnología, tienen una psique de que te lo programan. Entonces eso ahí sufres para ir sacándolo. Porque eso se queda grabado en el doble etérico, el del ser humano. Entonces ahí están. Hay que ir ahí y sacarlo. Es así de sencillo. ¿Cómo es ahora esta cuestión de este relato con tu familia? Con algunas cosas que quizás las has podido explicar, ¿no? Dentro de mi familia son un poco, cada uno tiene sus patrones distintos, religiosos, algunos no creen en nada de esto, pero por ejemplo, en el caso de mi mamá y de mi hermana, en algún aspecto más el de mi mamá sí me cree, porque hubieron cosas muy extrañas, entonces cosas sobrenaturales. Entonces, desde ahí sí me creen. Pero el resto de familia, si tú le vas a hablar sobre estos temas, van a pensar que estás loco o que estás hablando tonterías. Por eso, estos temas solamente se habla con la gente más o menos que por lo menos quiere estudiar, quiere saber de que existe algo más ahí y porque tienen una experiencia también de que no les encuentran ningún tipo de explicación ni por el psicólogo, ni por el vecino, ni por nadie. Entonces, yo en este tipo de temas tengo un poco de cuidado con quién hablar. Felizmente conozco mucha gente que a mi alrededor que sabe que esto es real, sabe que esto existe. Ya con el tiempo, como que me toman como un orientador en algunos de estos temas. Entonces, llegan a mí a veces personas, yo les digo lo que hay, hasta donde puede, porque acá hay un tema importante, justo lo que estabas hablando antes. Desde mi experiencia personal es mejor aprenderlo uno, trabajarse uno. Porque si una persona siempre va a depender de un terapeuta o de un brujo, o de un psicólogo o de un ángel o de un no sé quién, siempre, 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 entonces ahí no va a haber una sanación completa. Ahí va a haber una dependencia. Entonces acá lo que sí tiene que hacer es trabajarse uno, trabajarse con la tierra, con tu corazón, con tu mente. Hacer mucha meditación es importante, recuperarse, ser los patrones de que te limitan, porque todos tenemos patrones, hay que desecharlos todas esas cosas y eso te va a ayudar. Entonces, uno trabajándose a uno, realmente se va a dar cuenta que realmente los efectos son reales. Eso no quita que existan terapeutas que sí te puedan ayudar, claro que existen. Existen terapeutas de que te puedan dar una ayuda, dos, tres, pero ya después el camino es tuyo. Sí, sí. Y eso es lo que yo he aprendido hasta el día de hoy. Cuando la persona fallece, ¿qué pensás con referencia a qué pasa después? Porque todo ese mundo espiritual que nos está rodeando, o sea, está ahí, está a las puertas también de cuando uno abandona el físico. ¿Qué pasa con toda la gente que quizás ha transitado por esta vida pensando que todo del otro lado no pasa nada? Y quizás pasa un montón. Ese es peligroso también, es bastante peligroso porque justamente en este tema, no sé si me equivoco, yo voy a dar mi opinión personal. Acá hay que tener claro que yo creo que los patrones con los que tú mueres, con las creencias con las que tú mueres, es la que van a determinar todo lo que te va a pasar al otro lado. Por ejemplo, los patrones de religiones, todas, para mí son destructivas. Todas. Entonces, ellos te están haciendo creer de que vas a ser juzgado y castigado, mayormente castigado. Entonces, ya tú te vas con esa tendencia, con esa mente, entonces tú vas a ser sumiso ante lo que te encuentres al otro lado, entonces tú vas a obedecer
porque ya estás condicionado a eso. Entonces ahí te van a hacer lo que se les dé la gana y vas a regresar con las mismas cosas. Mi intuición y mi corazón a mí me dice de que hay que irse limpio, sin ningún tipo de creencia y confiando en tu corazón y en tu ser. Para mí, Dios castigador o que existen organizaciones de que te hacen creer un montón de tonterías. Lagos de sangre, de animales. He escuchado barbaridades. Como qué cosas se hablan allá? Todo es miedo, todo es miedo, todo es castigo, todo es hermandades, tribunales kármicos, o sea, son tribunales de que te van, o sea, bueno, desde mi opinión, incoherencias. Y para mí, estos son creencias muy peligrosas de que te van a llevar justamente a eso, a lo que ellos quieren. Porque si una persona se muere pensando que va a ser condenado por un tribunal kármico, entonces mejor ya no digo nada, mejor haz lo que quieras, eso no es verdad. Eso se efectúa cuando tú lo crees, porque nosotros somos creadores. Entonces, cuando ya nosotros nos desvinculamos de todas estas creencias limitantes y destructivas, empezamos a ver otras cosas, que no es castigo. Claro, nosotros en este planeta podemos equivocarnos, podemos tener errores, pero tampoco vamos a pagar por cosas que ya no nos pertenecen. O ir pagando las cosas porque en una vida pasada hice esto. Esas son tonterías. Esto ya se tiene que acabar. Felizmente que ya hay gente que yo conozco gente que ha reaccionado, de que ya no cree en esto porque se ha dado cuenta, y es un paso a paso. ¿Conociste otras personas que hayan pasado por cosas similares tan fuertes, ¿no? Que no solamente a nivel psíquico, sino también a nivel físico, como vos, Sí, claro, claro que sí. que le han dejado marcas en el cuerpo también así? Claro, 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 claro. Son como marcas que desaparecen en una hora. O sea, son como si te hubiesen pegado dando un latigazo y te queda muy marcada. Entonces, si es que fuera un latigazo normal, eso te va a quedar marcado por muchos días, ¿no? Entonces esto no, esto desaparece a la media hora, una hora, entonces ¿qué fue? ¿Entiendes? Entonces este es un golpe en el doble etérico, en tu doble etérico. Yo sí he conocido gente que ha tenido muchas experiencias, me lo han contado, y entonces ellos también con su misma experiencia se han sabido reponer de esto y están de acuerdo conmigo en el tema de que nosotros mismos tenemos que empoderarnos nosotros, no depender de cosas externas. Bueno, hay gente que sí le ha servido, pero bueno, pero yo desconfío. Salvo que sea tu propia conciencia, salvo que sea tu Claro, propio corazón, tus propios guías internos. Ellos sí, sí. otros no. Acabas de hablar un tema justamente hace ratito sobre este tipo de precontratos o contratos de que hace la gente con diferentes santos o diferentes entidades de que les piden y no les piden. Yo he conocido gente y justamente algo, y me pareció bastante curioso porque en el libro de Freixedo habla un poco de esto y en donde hasta me parece risa porque yo lo he vivido también en algún tiempo. Hay gente de que se le presentan ciertas muñequitos, entidades, que le dice su nombre y les hacen favores. Incluso les curan o les ayudan en cosas a personas, ¿no? Incluso yo he conocido sanadores, disque sanadores, porque no lo sanaban ellos, sino era la entidad la que lo sanaba. ¿Para qué? Con el objetivo de que la persona tiene un pacto con esta entidad, un contrato, y a base de ese contrato están curando a otro tipo de personas y ahí hacen como un tipo de convenio. ¿Cuál es el convenio? De las 20 personas que yo te voy a curar, 5 se quedan conmigo. Yo las voy a abducir, yo les voy a depredar, yo le voy a hacer eso. Y justamente pasa esto. Y este es un tema muy delicado que se ve desde siempre ha existido esto y se sigue dando. Esos angelitos, esos niñitos, esos seres de luz de que te ayudan y te hacen hacer un pacto inconscientemente y te fregaron, porque ese pacto no muere ahí. Te lo van a consumir en esa vida y te lo vas a llevar a tu alma, va a estar vinculada con este pacto y hasta que no lo cortes, vas a seguir con ello. Y yo he conocido gente y conocidos que han estado en ese tipo de problemas, ¿Por ellos hacer el los he pacto? tratado. ¿Ellos mismos? Sí, claro. Ok. Claro, porque no sabían a lo que se metían. Ellos desconocían todas estas cosas. Entonces, pero también como hay gente
que esto es lo que no entiendo mucho, porque hay que estar un poco zafado, hay que estar un poco loco o muy desesperado para que existen personas de que manejan cierto conocimiento sobre esto, pero aún así, aún sabiendo, llegan a hacer este tipo de contratos con este tipo de entidades, sabiendo las consecuencias que hay, porque su ego mismo les hace pensar que ellos lo van a saber manejar, pero no, porque ya caíste ya en su trampa. Entonces, ahí es en donde yo digo, ¿qué pasó con estos patitas? ¿Qué pasó? Entonces, peligroso y existe. ¿Vos cómo si es que diferencias, ¿no? Una parálisis del sueño de un sueño lúcido. Para llegar a donde tú me estás diciendo es porque ya la persona ya ha hecho un trabajo interior. No cualquier persona se puede dar cuenta de esto. Porque justamente existen sueños que son psíquicos, o sea, son sueños de miedos internos de que uno tiene, de que sueña con la momia o con Drácula o con Poltergeist, etcétera. Esos son miedos que les nacen, ¿no? Pero también hay sueños astrales. Hay sueños en donde a tu mismo astral sale y empieza a ver diferentes cosas. Entonces ahí es en donde se hace un trabajo de indagación, justamente lo que me estás hablando, entonces tú lo vuelves lúcido poco a poco. Y también en los sueños existen tipos de terapia de desprogramación también, porque existe gente, por ejemplo, de que siempre sueña algo que siempre termina mal. Entonces, cuando una persona ya empieza a darse cuenta de esto, a indagarse, entonces cambia la escena. Al contrario, justo lo que te hacía daño antes en el sueño, que siempre lo sueñas, tú lo puedes cambiar para la forma que tú deseas. Entonces, ese es un trabajo psíquico interno, pero hay que darse cuenta de eso. Y darse cuenta, y para darse cuenta de esto, tiene que haber un trabajo interior. Si no, difícilmente lo vas a hacer, salvo que tengas capacidades ya de niño, que hay gente que nace con ciertas capacidades, pero si no, tienes que vértelas tú. Pero sí se puede, que sí se puede dar, por supuesto que se existe. ¿En tu caso se da también tener esa parte de sueño lúcido? Claro, pero esto, como te digo, fue por un trabajo interior. No era antes te llevaban a donde ellos querían, o te ibas donde querían, o siempre pasaban las mismas trancas, los mismos bloqueos. Entonces ya cuando hay un trabajo interior empiezas a darte cuenta y tú los vuelves lúcidos y tú los cambias. Y a veces no hay necesidad también de que, por ejemplo, de que tú los cambies estando dormido. Simplemente despierto conscientemente, lo puedes cambiar. Claro. Existen tipo de terapias en donde tú lo cambias, cambiar el pensamiento, cambiar la vibración, cambiar la escena. Entonces ya no vuelves a soñar y ya no se vuelve a repetir lo que siempre te está molestando. Esto existe. Sí, sí, tal cual, como es como ir ganando terreno en esta cuestión de que a veces uno siente que alguien lo está corriendo. Bueno, y alguna vez te Claro, claro. frenaste y te diste vuelta a ver qué pasa, hasta que quizás lo logra y ahí es el verdadero, como de alguna manera, despertar de la conciencia en ese punto, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieras compartir con referencia a esto? En general, digo yo. Bueno, lo único que esta es una cosa que las personas de que tienen ese tipo de experiencias, el primer consejo que yo les doy es que no tengan miedo. Porque si tienen miedo, se acabó. Se acabó. Tiene que haber mucho empoderamiento, mucha toma de tierra, mucha meditación, respiración y confiar en uno. Y dejar de depender de cosas externas para este tipo de problemas. Porque mientras más dependas, más control van a tener sobre uno. No, tienes que confiar en ti, tienes que ser fuerte tú y eso. Eso es lo que me ha Y llevado a zafarme de un montón de cosas. Eso es dentro de mi experiencia. físicamente, ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bastante mejor, bien, a veces incluso muy fuerte. Tengo que decirlo porque la verdad, Bien, bien. bastante bien, bastante fuerte, risueño. Y hay alguna cosita ahí a veces porque todos tenemos que pasar por cosas negativas, pero hay que seguir. Pero muy bien, ahorita estoy bastante bien. Te re agradezco este compartir, ¿no? Esta charla, Claro, de vivencias y de técnicas, ¿no? De empoderamiento en general para todas las personas del canal y bueno, quien quiera compartir una emocionante experiencia para que otras personas puedan crecer también, los invito
a charlar conmigo y así seguimos develando este gran misterio de este mundo invisible que también nos rodea, nos pertenece y con el cual estamos constantemente codo a codo lidiando todos los días. Así que desde acá un beso enorme, nos despedimos, hasta la próxima. Si querés aprender más sobre actividad paranormal, en el canal de YouTube Hipnosis Argentina Sonia Monzón, en la lista Actividad Paranormal, hay mucha más información que seguro te va a servir tanto como a mí. Y si este video te parece de valor, compartilo, dale like, deja un comentario y suscríbete al canal para que mi trabajo cobre valor, llegue a más personas y así las pueda ayudar. Muchas gracias.